Hola mis amigos y amigas, muy pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más en Noticias desde el Centro, primera emisión. Qué bueno que ya están con nosotros la tarde de hoy miércoles, mitad de semana, miércoles 10 de marzo del 2021, cuando se han ido ya 69 días. 69 días forman parte de los archivos del recuerdo, le restan 296. Dentro de 296 días estaremos estrenando Año Nuevo. Estamos en la semana número 11. Hoy 10 de marzo del 2021 están de plácemes las personas que llevan por nombre María Eugenia. Si usted se llama María Eugenia, está usted de plácemes el día de hoy celebrando su onomástico, es el día de su santo. Si usted nació el 10 de marzo, también está de plácemes, porque hoy celebra usted su cumpleaños. Un año más, un año menos. Si usted celebra cualquier acontecimiento social, reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, les enviamos un fuerte, pero muy fuerte abrazo y les pido que sean felices, por favor. Le invito para que nos acompañe a través de nuestras páginas. Estamos en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. También le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. Esta tarde quiero enviar saludos a nuestros amigos que ya nos acompañan a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. También saludo a mis amigos que participan dentro de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Donde quiera que haya un capítulo, hasta ahí van nuestros saludos desde aquí, desde León, Guanajuato. Muchas gracias porque ya nos acompaña en nuestra primera emisión. Vamos a los informes del tiempo, la información meteorológica para aquí, para León, Guanajuato. La temperatura durante este día estará como máxima en los 30 grados centígrados, la mínima por la mañana estuvo en los 10 grados centígrados. Aquí en León, Guanajuato, será un día de mucho sol. La temperatura en estos momentos aquí en León está fluctuando entre los 27 y los 29 grados centígrados. Para el día de mañana jueves, aquí en León la temperatura fluctuará entre los 31 y 32 grados centígrados como máxima y 10 grados centígrados como mínima. No hay presencia de lluvias aquí en León, Guanajuato. Soplan vientos del noreste 8 kilómetros por hora. La humedad relativa 41%. La presión atmosférica está en 1027 milibares. Aquí en León el sol salió a las 6 de la mañana con 59 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 54 minutos. Son las condiciones del tiempo para aquí, para León, Guanajuato. Y ahora esta es la información para Monterrey, la Sultana del Norte. La temperatura máxima este día estará en los 31 grados centígrados, la mínima en los 15 grados centígrados. Por allá en Monterrey será un día mayormente nublado. En estos momentos la temperatura en Monterrey 27-29 grados centígrados. El día de mañana jueves, la temperatura máxima también en Monterrey estará en los 31 grados centígrados y la mínima en los 17 grados centígrados. Hay ligeras posibilidades de lluvia para Monterrey este miércoles, mañana jueves. Están soplando vientos del norte-noroeste 2 kilómetros por hora. La humedad por allá en Monterrey 88%, la presión atmosférica está en los 1017 milibares. En Monterrey el sol salió a las 6 de la mañana con 55 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 47 minutos. La información del tiempo para Matamoros, Tamaulipas.
En Matamoros, la temperatura máxima durante el día estará en los 27 grados centígrados, la mínima en los 20 grados centígrados. Un día parcialmente nublado por allá en Matamoros. La temperatura en estos momentos, 27-29 grados la temperatura. El día de mañana, jueves, la temperatura máxima por allá en Matamoros estará en los 27 grados centígrados, la mínima en los 21 grados centígrados. Para mañana hay algunas posibilidades de lluvia por allá en la ciudad de Matamoros. Están soplando vientos del sureste 23 kilómetros por hora. La humedad en Matamoros 83%. La presión atmosférica está en 1019 milibares. El sol salió a las 6 de la mañana con 43 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 36 minutos. Son las condiciones del tiempo para Matamoros. Ahora la información sobre las condiciones del tiempo por allá en Cancún, en el Caribe mexicano. En Cancún la temperatura máxima este día estará en los 27 grados centígrados, la mínima en los 23 grados centígrados. En estos momentos en Cancún la temperatura fluctúa entre los 27 y los 29 grados centígrados. Para mañana jueves en Cancún, la temperatura máxima estará en los 28 grados, la mínima en los 23 grados centígrados. Para mañana jueves, allá en Cancún, habrá ligeras posibilidades de lluvia. Están soplando vientos del este-noreste, 21 kilómetros por hora. La humedad en Cancún, 61%. La presión atmosférica está en los 1022 milibares. En Cancún el sol salió a las 7 de la mañana y se oculta a las 6 de la tarde con 55 minutos. Son las condiciones del tiempo para Cancún, allá en el Caribe mexicano. Y en la Blanca Mérida, la tierra del faisán y del venado, la temperatura máxima este día estará en los 32 grados centígrados, la mínima en los 20 grados centígrados. Un día de mucho sol por allá en la Blanca Mérida. En estos momentos la temperatura fluctúa entre los 31-33 grados centígrados. No hay presencia de lluvias. Para mañana jueves, en la Blanca Mérida, la temperatura máxima estará en los 34 grados centígrados, la mínima en los 19 grados centígrados. Mucho calor por allá en la Blanca Mérida. Están soplando vientos del este-noreste 13 kilómetros por hora. La humedad en Mérida 72%. La presión atmosférica está en los 1021 milibares. Salió el sol en Mérida a las 6 de la mañana con 10 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 6 minutos. Estas son las condiciones del tiempo para algunos municipios de nuestro país. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Gracias por acompañarnos en nuestra primera emisión. Las noticias de esta tarde. Ni la pandemia detuvo la violencia de género. 10 mujeres son asesinadas cada día en México. En otras noticias de esta tarde, Texas pone fin al uso obligatorio del cubrebocas y aforo limitado en los negocios. La Juventus se derrumba más de 8% en bolsa tras eliminación de la Champions League. Beneficio de Indetex, matriz de Zara, se desplomó 70% en el 2020. La industria turística mantiene interés por invertir 206.820 millones de pesos. COFEPRIS alerta por falsificación de vacunas contra COVID-19. No hay promesa de volar en el aeropuerto de Santa Lucía, dice la empresa Volaris. 40% de clientes de Goldman Sachs apuesta a las criptomonedas. Estas son algunas noticias que
comentaremos con ustedes esta tarde. Hablando del Hash 8M, ellas unieron sus voces para pedir fin a las agresiones. COVID-19. México rebasa 191,000 decesos y llega a 2,137,884 contagios. La información sobre el coronavirus. Estas son las noticias desde el centro, primera emisión. Unas de las principales demandas en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, es la erradicación de la violencia en todas sus expresiones, pero especialmente la violencia explícita contra mujeres y niñas. Lo cierto es que en México y en el mundo son mucho más los hombres asesinados en relación con las mujeres. Entonces, ¿por qué tanto enojo? Los detalles tienen la respuesta. A las mujeres las asesinan por razones de odio, por su condición de mujer. La violencia en México es uno de los fenómenos más complejos de entender y, en consecuencia, de contener. Desde el año 2007, los niveles de incidencia de delitos de alto impacto y conflictos armados han alcanzado sus máximos históricos. Esta tendencia no cede especialmente en los estados con mayor presencia del crimen organizado. Una de las principales demandas en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, es la erradicación de la violencia en todas sus expresiones, pero especialmente la violencia explícita contra mujeres y niñas. En promedio, en México, cada día se reportan 611 incidentes de violencia familiar, 160 presuntas víctimas de lesiones dolosas, 46 presuntas víctimas de violación, 10 asesinatos, feminicidios y homicidios dolosos, de acuerdo con la cifra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estas cifras muestran solo las tendencias de la incidencia delictiva con base en las carpetas de investigación abiertas por los ministerios públicos. En casi todos estos delitos de género presentan una tendencia de crecimiento que ni la pandemia ni los confinamientos implementados durante el 2020 lograron relajar. Algunos delitos de bajo impacto, como los asaltos y robos en vías públicas, así se redujeron en línea con la caída generalizada de la movilidad urbana. Sin embargo, los delitos relacionados con la violencia de género se mantuvieron constantes e incluso algunos aumentaron de manera importante, como las agresiones dolosas, la violencia doméstica y familiar y la violencia sexual. Uno de los indicadores de alerta fueron las llamadas de auxilio que realizaron mujeres al número 911 y otras líneas especiales de atención. En el 2020, estos reportes de emergencia tocaron también sus niveles máximos históricos. En total, en dicho año se registraron 260,067 llamadas. Marzo fue el pico más alto del año. La violencia física, sexual y feminicida conforman uno de los problemas más persistentes en el país. De acuerdo con el informe sobre violencia feminicida en México durante el 2020 del INMujeres, la CONAVIN y la ONU Mujeres, gran parte del fracaso de las políticas para la contención de estas violencias es la falta de integración de la perspectiva de género en la prevención, atención, seguimiento y aplicación de la justicia. Los feminicidios no ocurren como un fenómeno aislado, están directamente ligados con una cultura de misoginia que prevalece y se normaliza en todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde la casa y la escuela hasta los lugares de trabajo, los medios de comunicación y las instituciones de gobierno.
La erradicación de los feminicidios solo puede suceder con políticas transversales e integrales dirigidas a eliminar la estructura que omite todas las expresiones de violencia. De acuerdo con dicho informe, casi la totalidad de los feminicidios ocurridos en el país podrían haberse evitado si las autoridades correspondientes hubieran actuado oportunamente ante algún indicio de peligro para dicha mujer. La transversalización de la perspectiva de género, como muestran las cifras, no ha sido suficiente para erradicar y ni siquiera reducir la incidencia de violencia contra mujeres y niñas en el país. Una de las principales acotaciones que se hace en el informe es la necesidad de hacer de los derechos de las mujeres una prioridad no solo desde el discurso, sino desde los recursos. En los años recientes, especialmente con la demanda de recursos que ha implicado la pandemia de COVID-19, gran parte de las instituciones han fracasado en dicho programa. Estas son noticias desde el centro, una nueva forma de informar. Víctimas de agresiones, mujeres que luchan por una cultura sin machismo, madres que enseñan a sus hijas a manifestarse, minorías trans, enfermeras, ciclistas, todas tienen un reclamo de respeto. Mujeres tomaron las calles de la Ciudad de México para salir a marchar ayer o anteayer 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Mujeres que han pedido o padecido agresiones físicas o violencias sexuales y familiares de víctimas. Tomaron las calles, participaron también madres que luchan por los derechos de sus hijas, enfermeras que atienden pacientes con COVID-19, mujeres trans y hasta mujeres ciclistas. Todas lo hicieron con una petición: trato digno y fin a las agresiones. Texas pone fin al uso obligatorio del cubrebocas y aforo limitado en los negocios. En el estado de Texas, dicen las noticias, en los Estados Unidos puso fin hoy miércoles a una orden local de usar cubrebocas de forma obligatoria y a las restricciones de ocupación de los negocios, una medida que algunos han defendido como un acto de libertad y que otros han descrito como una estupidez. El estado de Texas, en Estados Unidos, puso fin hoy miércoles a una orden local de usar cubrebocas de forma obligatoria. En el papel, el levantamiento de las medidas de mitigación del coronavirus en Texas es el más drástico visto en Estados Unidos, junto a acciones similares en Mississippi. En la práctica, vastos sectores de Texas nunca hicieron cumplir la orden obligatoria de uso de mascarillas ni los límites de ocupación durante el último año. Varios importantes minoristas, tiendas de abarrotes y cadenas de restaurantes en Texas dijeron que aún exigirían el uso de mascarillas en sus tiendas, algo que pueden exigir bajo la orden del gobernador Greg Abbott, que relaja las restricciones. No obstante, algunos esperan ver hoy miércoles disputas entre clientes sin mascarillas y empleados de las tiendas. Texas fue uno de los primeros estados que reabrió su economía después de la primera ola de casos de la pandemia en mayo y volvió a liderar al país nuevamente la semana pasada cuando Abbott anunció la flexibilización de las medidas en medio de una caída de los nuevos casos diarios de COVID-19 y por el despliegue de vacunas. Hasta el día domingo, un 18% de la población de Estados Unidos había recibido al menos
una dosis de una de las vacunas disponibles, según los Centros del Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés. Las autoridades de los condados en zonas donde los pacientes de COVID-19 ocupan el 15% o más de las camas de hospital durante 7 días consecutivos pueden promulgar nuevas restricciones de ocupación y órdenes de uso de mascarillas, según la medida del gobernador Abbott, pero ninguna región se encuentra actualmente en esta situación. El Consejo de la Ciudad de Austin votó a favor de seguir exigiendo mascarillas y desafió a las autoridades estatales a demandar a la ciudad. En Austin estamos comprometidos con salvar vidas, escribió el concejal Greg Casar en su página de Twitter. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Muchísimas gracias porque nos acompaña en nuestra primera emisión, hoy miércoles 10 de marzo. Y hablando de la seguridad aérea indispensable, no hay promesa de volar en el aeropuerto de Santa Lucía, dice la empresa Volaris. Enrique Beltranena señaló que aún no está decidida si la aerolínea operará en el Aeropuerto Internacional Nuevo allá en la Ciudad de México de Santa Lucía, hasta que no haya certeza de que existan las condiciones adecuadas en materia de seguridad, infraestructura, capacidad de servicios y sobre todo costos. El director general de Volaris, Enrique Beltranena, señaló que aún no está decidido si la aerolínea operará en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta que no haya certeza de que existan las condiciones adecuadas en materia de seguridad, infraestructura, capacidad de servicios y costos. Es preciso aclarar que para Volaris es muy importante ser partícipe de la redefinición del tráfico aéreo en el área metropolitana de México. Sin embargo, esto no significa que Volaris haya tomado una decisión de volar a Santa Lucía. Primero tenemos que analizar si se dan las condiciones adecuadas en materia de seguridad, infraestructura, capacidad de servicios y costos, señaló Enrique Beltranena a petición expresa de A21. Como aerolínea tenemos que esperar a que se termine el proceso de construcción y se inicie la operación. A partir de ahí, analizaremos si encaja con nuestro modelo de negocios y la estrategia de conexión punto a punto, añadió el directivo de Volaris. Volaris, como aerolínea de ultra bajo costo, no tiene un hub específico desde el cual opere, aunque la mayor parte de sus actividades comerciales despegan desde los aeropuertos de Ciudad de México y Tijuana. Como parte de su estrategia comercial, la aerolínea busca optimizar sus gastos con el objetivo no solo de competir directamente con otras compañías aéreas, sino también con el transporte terrestre de autobuses, generando un nuevo segmento de pasajeros e incrementar la participación de mercado. Se está avanzando a buena velocidad y de las 3 pistas programadas ya hay 2 que están prácticamente terminadas. Además, se ha hecho una excelente labor removiendo todo lo que estaba en la base militar para poder iniciar el proceso de construcción que permitió redireccionar las pistas de aterrizaje, eliminando los obstáculos, señaló Beltranena. Con respecto a los estudios y certificaciones, corresponde a las autoridades en la materia definir e informar cuáles son los requisitos y procedimientos necesarios para este proyecto, añadió el director general de Volaris. En este sentido, de acuerdo con el Colegio de Pilotos Aviadores de México, aún carece de los estudios finales el aeropuerto Felipe Ángeles que sustenten la capacidad combinada
con el aeropuerto capitalino, así como las certificaciones nacionales e internacionales, redefinición del espacio aéreo y su certificado de aeródromo civil de servicio público emitido por la Agencia Federal de Aviación Civil. Esto fue lo que dijo el director de la compañía Volaris allá en la Ciudad de México, Enrique Beltranena. Los precios de gasolina y gas LP aceleraron la inflación a 3.76% durante el mes de febrero. El aumento en los precios internacionales del petróleo ha afectado la no subyacente. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que la inflación a los consumidores registró en el mes de febrero su segundo mes consecutivo de incrementos, lo cual, de acuerdo con analistas, se debió a las alzas que han presentado los precios de los energéticos, como la gasolina y el gas doméstico LP. El reporte del INEGI mostró que el índice nacional de precios al consumidor registró su incremento mensual de 0.63% durante el segundo mes del año, para una inflación a tasa anual del 3.76%, su mayor nivel desde octubre pasado, cuando registró una tasa de 4.9%. El mercado esperaba la aclaración de la inflación debido al incremento en los precios de los energéticos y de algunas mercancías. Un sondeo de la agencia Reuters arrojó que los especialistas esperaban una inflación anual del 3.72%. La inflación anual fue la mayor en 4 lecturas, reflejando fuertes presiones en los energéticos. Al interior del índice no subyacente, que es volátil, la inflación subyacente se aceleró poco, pero sigue elevada y con un desempeño mixto al interior. Debilidad en los servicios y presiones en las mercancías, dijo Alejandro Saldaña, subdirector de Análisis Económico y Financiero de B por Más. Por su parte, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, explicó que existen 4 riesgos para la inflación en el corto plazo. El primero de ellos es la reciente volatilidad en el tipo de cambio. También está el incremento en los precios internacionales del petróleo, aumento en los precios de los granos, particularmente el maíz y el trigo, así como el incremento en los precios de los metales industriales. Debido a las persistentes presiones inflacionarias y los riesgos al alza sobre la inflación en el largo plazo, se percibe un menor espacio para recortes adicionales a tasas de interés. Por lo anterior, la expectativa de mayor probabilidad ahora es solo con un recorte adicional de 25 puntos base para cerrar el año con una tasa de referencia de 3.75%, agregó Siller. La lectura del reporte mostró que si bien la inflación subyacente se ubicó en 3.43% anual, dentro de este rubro los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno tuvieron un repunte significativo que presiona al índice en general. En enero pasado, este componente presentó una tasa del 2.2%. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Banca, la palanca de crecimiento, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ante un menor nivel de la tasa de interés de referencia, el sector está en condiciones para denotar financiamiento. La banca en el país ha sabido cómo sortear la pandemia
ya ha logrado fortalecer su nivel de capitalización, por lo que, aunado a un ciclo de baja en las tasas de interés, tiene las condiciones para contribuir al crecimiento económico del país en el marco de la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria de COVID-19, dijo Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público. Al participar en el 31º Encuentro Nacional de Vivienda, Herrera Gutiérrez explicó que el gobierno federal puede apoyar una mayor actividad crediticia de la banca con esquemas de garantía sensatos que tengan la intención de detonar el financiamiento con sus grandes clientes, muchos de ellos participantes de la industria de la construcción. Los bancos, dijo, hoy tienen niveles de capitalización superiores a los que tenían antes de la pandemia. Entonces vamos a encontrar bancos con recursos y mejor capitalizados en un contexto de tasas de interés muy bajas. Los bancos tendrán que empezar a poner su balance de financiamiento a trabajar para sus clientes y algunos de sus grandes clientes son los de la industria de la construcción, precisa el funcionario de Hacienda. Herrera Gutiérrez indicó que durante la pandemia, los bancos de manera precautoria comenzaron a aumentar sus reservas crediticias ante el temor de que los impagos se elevaran de manera alarmante. Sin embargo, a más de un año del inicio de la emergencia, estas entidades se encuentran con mejores indicadores de capitalización. Los bancos de manera precautoria pensaron que la pandemia podía tener impacto en un aumento en los defaults y fueron muy cuidadosos y en lugar de que sus balances se hayan deteriorado, los bancos hoy tienen niveles de capitalización superiores a los que tenían en la pandemia, acotó el titular de la Secretaría de Hacienda. Al cierre del 2020, la banca en general registró un índice de capitalización de 17.70%, porcentaje mayor de 14.88% que presentó en un año previo. Asimismo, Herrera Gutiérrez destacó que la tasa de interés de referencia ha vivido un periodo a la baja durante la emergencia sanitaria, al pasar de 6.50% en abril del 2020 al 4% en febrero de este 21. Nos encontramos a un sector financiero bancario en condiciones completamente distintas a las que había antes de la pandemia. Antes de la pandemia, la tasa de interés en México era alrededor de 7 puntos porcentuales y hoy está en 4 puntos o en 4% y en el resto del mundo ha venido cayendo, apuntó el funcionario de la Secretaría de Hacienda de nuestro país. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Precios al productor repuntaron 6.75%, su mayor nivel en tan solo 2 años. En febrero, la variación mensual fue de 1.40%, la más alta para este mes desde el año 2017, industria la más presionada. El alza fue de 9.77%. Los precios al productor registraron en febrero un repunte respecto al mes previo, además de que la inflación de estos se ubicó en su mayor nivel desde hace más de 2 años, de acuerdo con lo divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Índice Nacional de Precios al Productor, incluyendo petróleo, presentó una variación mensual de 1.40%, mientras que a tasa anual se ubicó en 6.75%, su mayor nivel desde noviembre del pasado 2018, cuando alcanzó una tasa de 7.09%. Además,
Es la inflación más alta de la que se tiene registro para el mes de febrero desde el año 2017, cuando los precios al consumidor y productor aumentaron 11.52% anual. El incremento, indicó Alejandro Saldaña, subdirector de análisis económico de B por México, se debió a los mayores precios que presentaron las materias primas como el petróleo, acero, maíz y trigo. Sin embargo, se notó una desaceleración en los precios de los bienes que son destinados al consumo interno. Con el incremento que se dio en el mes, la brecha entre el INPP y el Índice Nacional de Precios al Consumidor volvió a aumentar. En enero la brecha fue de 1.66 puntos porcentuales, cuando el INPP tuvo una variación mayor, mientras que ahora aumentó a 2.99 puntos. Asimismo, es la mayor brecha que se presenta desde febrero del año pasado, cuando fue de 3.0 puntos, dicen las noticias, cuando fue de 3.0 puntos la información que estamos recibiendo en estos momentos. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Y también en esta misma nota, ante desarrolladoras de vivienda, el secretario de Hacienda de México indicó que uno de los primeros sectores de la economía que se reactivó luego del confinamiento al inicio de la emergencia sanitaria fue el de la construcción, con la finalidad de apoyar la actividad económica y al ser una de las industrias con un menor riesgo de contagio por realizar su labor al aire libre. La construcción es una actividad que se hace al aire libre y los niveles de contagio en realidad son muchísimo menores de lo que se había pensado. En el contexto, el titular de Hacienda precisó que durante la emergencia sanitaria, el sector de la construcción tuvo una pérdida máxima de 284,000 empleos, de los cuales hasta la fecha se han recuperado ya 167,000 plazas. Está usted en Noticias desde el Centro. Y en información sobre el coronavirus, México rebasa 191,000 decesos y llega ya a 2,137,884 contagios. La Secretaría de Salud Federal informó que hay 45,085 casos activos estimados, aquellos considerados el motor de la pandemia en el país. México llegó ayer martes a 191,789 fallecimientos por causa del COVID-19 y 2,137,884 contagios totales, según informó la Secretaría de Salud Federal. En su reporte técnico diario, la dependencia también indicó que hay 45,085 casos activos estimados, es decir, aquellos que son considerados el motor de la pandemia en nuestro país. El pasado 28 de febrero, México cumplió un año desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en territorio nacional. El próximo 18 de marzo se cumplirá un año desde que se detectó la primera muerte. En junio del 2020, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, estimó que el escenario catastrófico para el país sería que hubiera 60,000 muertos. A la fecha, esa cifra ya se triplicó. Durante la conferencia de prensa de ayer martes, el médico Ruy López, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, señaló que hay varias entidades del país en las que ya se observa una disminución constante en el ritmo de contagios de COVID-19.
A pesar de esto, las autoridades reconocen que el fin de la pandemia aún está lejos, por lo que urgen a la población a no ignorar las medidas preventivas necesarias para frenar el virus, como la distancia social y la higiene constante. En rueda de prensa, López también dijo que ayer martes se aplicaron 202.701 vacunas contra COVID-19, una de las cifras más altas para un solo día. Por lo pronto, el plan de vacunación del gobierno federal contempla que los adultos mayores de 60 años estén inmunizados para mediados del mes de abril. En este contexto, el gobierno de Nuevo León se quejó esta semana de que recibió 4.680 vacunas en mal estado, bajo el argumento de que no tenían la refrigeración suficiente. El doctor López dijo que es probable que las dosis estuvieran a una temperatura menor a cierto rango, aunque no necesariamente a una que implicara que ya no son útiles. Mas, sin embargo, el gobierno de Nuevo León declaró no utilizar dichas vacunas. Y por otra parte, del estado de Jalisco, el gobierno del estado confirmó la llegada de otro lote de 108,000 vacunas contra el COVID-19. Según el Plan Nacional de Vacunación, serán para Jalisco, Aguascalientes y el estado de Michoacán. Los biológicos del laboratorio Pfizer arribaron al aeropuerto Tapatío, por lo que el gobierno federal precisará en las siguientes horas la cantidad exacta para cada entidad federativa. Se destacó que las dosis para Jalisco serán repartidas en la zona metropolitana de Guadalajara, por lo que se añadiría otro municipio distinto a Tlaquepaque, que hoy enfrenta su tercer día del proceso de vacunación en sus 26 centros de atención. Los inmunizantes se aplicarán principalmente a los adultos mayores, que son el sector poblacional con más riesgo detrás del personal que atiende la pandemia. Apenas el lunes pasado se dio a conocer que Jalisco había recibido otras 50,000 vacunas para las regiones sanitarias de Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos y La Barca, luego de que el gobierno federal remarcó que iniciarían las entregas de lotes en ciudades grandes y medias en el país. Las dosis adicionales para Jalisco se notificaron luego del anuncio del gobierno federal, que reveló el arribo de más biológicos procedentes de Bruselas, Bélgica, con destino a Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Querétaro. En el último corte de información, la Secretaría de Salud Federal acentuó que se han recibido 5.2 millones de vacunas de farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología, Gamaleya, que han incrementado las llegadas de inmunizantes a nuestro país. Ayer, el canciller Marcelo Ebrard destacó la apuesta y otro convenio para ampliar la recepción de 22 millones de vacunas del laboratorio chino Sinovac, con la intención de aumentar el ritmo de las inyecciones en las zonas metropolitanas. Anoche, la Secretaría de Salud informó sobre 866 nuevos casos de fallecimientos ligados al nuevo coronavirus, con lo cual el total de víctimas mortales se elevó a 191,789 en toda la República Mexicana. Y también en otras noticias que nos llegan de Jalisco, sin fecha de solución, gobierno responde a quejas por falta de agua en Guadalajara. El gobernador de Jalisco anuncia nuevo plan de reparto que se evitará la suspensión total del suministro de este vital líquido. Ante el incremento de las quejas por parte de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara
Por la escasez de agua en sus domicilios, el gobierno del estado anunció medidas para ajustar la distribución. Sin embargo, no especificó la fecha en la que se restablecerá el servicio que urge a los ciudadanos afectados. Desde la semana pasada, se dice que hay vecinos que padecen el desabasto de líquido y que no viven en las 213 colonias ubicadas principalmente en el oriente y el norte de la ciudad de Guadalajara, contempladas en el plan de tandeos que el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado anunció debido a los problemas que enfrenta la presa Calderón. Este embalse abastece 14% del agua en la metrópoli. Se espera que se mantenga en esa raquítica condición durante los próximos 3 meses. Ayer, el gobernador de Jalisco dijo que se llevó a cabo una recalibración con personal técnico de la institución para hacer un esquema equilibrado de reparto, de modo que se evite que haya zonas que se queden completamente sin este importante líquido como lo es el agua. Esto es allá en Guadalajara, en Jalisco. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta primera emisión. Y en otras noticias de esta tarde, aprueba la Cámara la Ley General de Educación Superior. La Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Educación Superior, con lo cual se espera garantizar la gratuidad en este nivel a partir del 2022 de manera gradual y que además explicaron legisladores blinda la autonomía universitaria ante cualquier intento de vulnerarla, sobre todo por gobiernos de los estados. En la discusión del dictamen rechazado por el PT y 11 diputados de Morena, entre otros Pablo Gómez y Porfirio Muñoz Ledo, quien en lo particular votó en abstención. Las bancadas reconocieron el avance para asegurar la gratuidad en ese nivel educativo, pero admitieron que una de las dificultades será dotarla de recursos suficientes, pues si bien se prevé un fondo anual, no se precisa su monto. Otro rubro que aborda la legislación es la regulación a las escuelas privadas, a las que sin invadir su ámbito se aplicará un control más estricto en los registros de validez oficial. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal de Morena, expuso que se reglamentará a las universidades privadas porque hacían lo que querían. De lo que se trata es desaparecer las escuelas patito. La ley que se aprobó sin cambios para no devolver la minuta a la Cámara de Senadores y se turnó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, contó con los votos de Morena, sus aliados del PES y del Verde Ecologista, así como de la oposición. No obstante, el contenido de la legislación fue rechazada por el PT, que la consideró insuficiente y cuestionó un presunto alcance privatizador de la enseñanza universitaria. También dividió a la bancada de Morena. Uno de los diputados de esa bancada que votaron en contra, Rubén Cayetano, afirmó que la ley es resultado de una negociación entre legisladores y funcionarios del pasado que aún permanecen en la Secretaría de Educación Pública, con los que la derecha hace sus enjuagues, dijo. Ante esa postura y la del PT, la presidenta de la Comisión de Educación respondió: nos costó mucho llegar a la reforma educativa del 2019 y hoy los que hablan de intereses oscuros son los mismos que se opusieron a dicha modificación. Querían que su ley fuera la que se aprobara.
Previamente, al presentar el dictamen, Piña Bernal ponderó en otros puntos de la ley que ésta se construyó con perspectiva de género, al crear modelos para que los espacios universitarios se consoliden como libres de violencia y discriminación hacia las mujeres, dijo. ¿Aceptan todos los gobernadores el acuerdo por la democracia? Esto dice López Obrador. Dice la nota, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional en la Ciudad de México el día de hoy, al informar que todos los gobernadores aceptaron el acuerdo por la democracia propuesta el mes pasado, el presidente López Obrador aseguró que este pacto elaborado por el jefe del Ejecutivo no será una faramalla. Añadió que sería muy bueno anexar a la lista del registro de candidatos los comprobantes de antecedentes no penales, aunque ese es un trabajo de las fiscalías y los partidos políticos, indicó. Confió en que no haya fraudes ni intervención de gobernadores como lo hubo, mencionó, todavía en las recientes elecciones locales. Afortunadamente todos aceptaron la carta que envié para hacer un acuerdo en favor de la democracia, pero que nadie esté pensando en que es pura faramalla. Tenemos que hacer de la democracia un hábito, señaló en conferencia de prensa. Dijo que cuando hay democracia, el pueblo tiene las riendas del poder en sus manos. Vamos a procurar que se respete el voto de los ciudadanos, manifestó. Puntualizó que el acuerdo se está promoviendo con los gobernadores para que sean los ciudadanos decidan libremente quién debe gobernar y representarlos. Que no haya uso del presupuesto público en ningún nivel de gobierno para beneficiar a ningún partido ni candidato alguno. Que no se permitan las prácticas de antes, acarreos, compra de votos, relleno de urnas, falsificación de actas y fraude. Que se castigue al mapache, al delincuente electoral, puntualizó. Recordó que ahora el delito electoral es considerado como grave sin derecho a fianza. El asunto, añadió, estaba contemplado en la Constitución del 57, pero la del 17 se eliminó la posibilidad de juzgar al presidente por delito electoral, sino por traición a la patria. Ahora se le puede juzgar al presidente por cualquier delito, incluso el electoral. Ojalá y se aplique la ley, porque sería un avance importantísimo el que se pudiera decir en estas elecciones. Por primera vez en mucho tiempo hubo elecciones limpias y libres en México. Son contadas las ocasiones en siglos que en el país se han celebrado elecciones limpias y libres. Todavía en la elección pasada de diputados, los gobiernos se metieron, salvo el gobernador de Quintana Roo. Hubo elección para renovar Congreso local y el gobernador no intervino y su partido no tuvo mayoría y ha habido problema y se le reconoce. En las otras entidades se metieron los gobernadores, pero eso ya no va a volver a suceder, dijo López Obrador. Hubo entidades en las que hubo carro completo para el partido del gobernador como era antes. Eso ya no. Veremos y diremos el próximo 6 de junio. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Vamos a las noticias que estamos recibiendo directamente del estado de Tamaulipas. Información de Matamoros. A fin de fortalecer la atención médica que se brinda en los hospitales del Sistema Estatal de Salud y ampliar su infraestructura, el gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, puso en marcha la primera etapa de construcción y equipamiento del Hospital General de Matamoros,
doctor Alfredo Pumarejo. Tras largas gestiones y una inversión superior a los 626 millones de pesos, el mandatario tamaulipeco dio cumplimiento a una de las principales demandas sociales de las familias matamorenses, que ahora cuentan con nuevos espacios y equipamiento para recibir atención médica de calidad. La primera etapa del Hospital General de Matamoros consta de las áreas de consulta externa y diagnóstico, en las que se brindan servicios del primer nivel de la salud, en las que el gobernador García Cabeza de Vaca realizó un recorrido el día de ayer. Una vez concluido en su totalidad el Hospital Alfredo Pumarejo, tendrá capacidad para 120 camas sensables y 90 no sensables para hospitalización. Tendrá también 30 consultorios, 8 unidades de cuidados intensivos, 4 de unidades de atención intermedia. Tendrá 5 quirófanos, una sala de tococirugía y 2 salas de expulsión, entre otras, dijo el gobernador del estado durante su recorrido por las instalaciones del Hospital General de Matamoros, doctor Alfredo Pumarejo. Y en otras noticias de esta tarde que estamos recibiendo desde el estado de Tamaulipas, se nos informa que el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, como ya se dijo, amplía la infraestructura hospitalaria allá en Matamoros. Por instrucciones de la alcaldesa Pilar Gómez, los funcionarios de la administración municipal trabajan en la atención de peticiones ciudadanas, como la instalación de reflectores en el campo deportivo de la colonia Nacosari, el raspado y nivelación de calles en la Miguel Alemán y el mantenimiento del área verde y rehabilitación del alumbrado público en la colonia Enrique Cárdenas González. Así se trabaja escuchando y atendiendo. Esas son las indicaciones de la alcaldesa de Ciudad Victoria, Pilar Gómez, aseguró Ruth Rodríguez, directora de Obras Públicas, quien junto con Javier Mota Vázquez de Bienestar Social y Francisco Ramos Crespo de Limpieza Pública entregaron la iluminación del campo deportivo del 25 Hidalgo, así como balones de fútbol. Más de 100 niños y jóvenes practican fútbol todos los días en este campo. A nombre de ellos, se lo agradecemos a nuestra alcaldesa Pilar Gómez, señaló el entrenador Karim Aceves, junto con los padres de familia reunidos en el 25 Hidalgo de la colonia Nacosari, donde el gobierno municipal procedió además a limpiar y nivelar un predio enmontado y reparar las luminarias. En el 31 Hidalgo de la colonia Miguel Alemán se retiró escombro, basura y se nivelaron más de 200 metros lineales de calle que hoy es transitable. El director de Limpieza y Conservación de Espacios Públicos, Francisco Ramos, invitó a la ciudadanía a ser parte de este cambio de ordenamiento para mejorar la imagen urbana en la ciudad y cada entorno de ella. Esto es lo que pasa allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y en otras noticias de esta tarde, déjeme informarle que se incendió camioneta en plena avenida por allá en la ciudad de Matamoros. La conductora dijo que a la altura del Camino Real decidió detenerse y pedir ayuda, siendo un taxista quien se la proporcionó, pero cuando abrió el cofre, la camioneta empezó a arder. La unidad que ardió en la avenida Lauro Villar es una Ford Escape modelo 2004, propiedad de Rosalba García de la colonia 14 de febrero, allá en la ciudad de Matamoros. La dama señaló que al salir de la maquiladora donde trabaja, se percató que a su camioneta no le estaban funcionando los frenos, por lo que a la altura del Camino Real
decidió detenerse y pedir ayuda. Señaló que al momento de que un taxista abrió el cofre, la camioneta empezó a arder. Cuando llegaron los heroicos bomberos, la unidad ya estaba envuelta en llamas, dijo. Se registra incendio a un costado de Walmart Hidalgo en Tampico. Bomberos se movilizaron hacia un terreno baldío ubicado a un costado de la referida tienda, donde se estaba registrando un incendio de pastizal y en cuestión de minutos los heroicos bomberos lo controlaron. Los elementos de bomberos de Tampico se movilizaron la tarde de ayer martes hacia un terreno baldío ubicado a un costado de la tienda de autoservicio Walmart, en donde se estaba registrando un incendio de pastizal. Este nuevo incendio fue alrededor de las 2 de la tarde a un costado de la referida tienda ubicada en la avenida Hidalgo, a la altura de la colonia Lomas de la Aurora, allá en el puerto Jaibo. A la llegada de los tragahumo, de inmediato procedieron al sofocamiento de las llamas que avanzaban hacia la tienda de autoservicio, así como a unas residencias que se encuentran en la parte trasera del inmueble abandonado. Esto fue por allá en Tampico, en Tamaulipas. Y por otra parte, sufre albañil descarga eléctrica mientras trabajaba en una casa en Nuevo Laredo. El incidente se registró y reportó en una casa de 2 plantas localizada cerca del crucero de la avenida Luis Caballero y Bravo de la colonia Altavista, cerca de una conocida tienda allá en Nuevo Laredo. Aunque se trató de una descarga eléctrica, Francisco, de 46 años, se rehusó al traslado a un hospital pese a que los paramédicos que lo atendieron dijeron que era necesario. El incidente se reportó en una casa de 2 plantas localizada cerca del crucero de la avenida Luis Caballero. Paramédicos y personal operativo de Protección Civil llegaron al lugar para auxiliar al hombre, quien presentaba lesiones en sus manos. Los socorristas le indicaron al albañil que era necesario su traslado a un hospital para una revisión más exhaustiva. Sin embargo, se negó a su traslado. Esto es lo que está pasando por allá en Tamaulipas. Y en otras noticias que nos llegan de Matamoros, en Veremos festejos por la Semana Santa. Fue en marzo del año pasado cuando todo tipo de actividad considerada como no esencial se cerró en Tamaulipas, incluyendo las cuestiones religiosas. Ya no se realizaron misas presenciales y solo serán transmitidas a través de plataformas digitales, algo que ha venido pasando por allá en la ciudad de Matamoros. Fue el 2 de septiembre cuando se reabrieron los templos para las misas presenciales, con una capacidad de un 25% de personas en su interior, informó el vocero de la diócesis de Matamoros, Alan Camargo Muñiz, quien mencionó que ahora se tiene una capacidad del 50%, medida que estará vigente hasta el día 15 de marzo. Agregó que ahora esperan cómo se mueva el semáforo epidemiológico en la entidad, razón por la cual estarán a la espera de instrucciones y nuevo decreto para saber si se harán celebraciones con motivo de la Semana Santa, sobre todo porque éstas suelen tener mucha concurrencia. La transmisión de las misas se seguirán haciendo de manera virtual y obvio también presencial, pero conscientes de que no debe haber conglomeraciones, dijo Camargo, por lo que acercándose la fecha de las celebraciones de Semana Mayor, se mantendrán pendientes del decreto de las autoridades de salud. Noticias desde Matamoros. Dicen van ventas al alza. Poco a poco se han ido recuperando las ventas en los comercios locales, sin embargo, aún se mantienen con un 10% de déficit en ventas a causa de los cierres por la pandemia del COVID-19. Así lo indicó Lauro Peña García,
comerciante del ramo abarrotero allá en Matamoros. Personal del Instituto Nacional de Migración llevó a cabo una redada en los alrededores de los puentes internacionales, de donde retiraron a la comunidad de diferentes nacionalidades que están en busca de poder cruzar a los Estados Unidos y recibir una oportunidad de asilo en aquel país. Y estas son las noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. En noticia de San Francisco del Rincón, debido a que la jornada de vacunación anticovid programada para hoy miércoles y jueves fue cancelada en las comunidades del municipio, cientos de adultos mayores de León, Purísima, Silao y el mismo San Francisco del Rincón acudieron al centro de salud de San Ignacio de Hidalgo para ser inmunizados. En rueda de prensa encabezada por el alcalde Javier Casillas, se informó que de última hora fueron avisados que las jornadas iban a ser canceladas en las comunidades Jesús del Monte y San Ignacio de Hidalgo y que las 1000 dosis destinadas a cada punto tenían que terminarse el mismo martes. Sin embargo, no se informó el motivo de la suspensión. Por ello, los módulos de vacunación estuvieron trabajando más horas, incluso también en la feria se estuvieron aplicando las dosis incluso a la gente que estaba formada para ser atendida hoy miércoles. Fue a las 3 de la mañana que el personal asignado para aplicar la inyección en el Centro de Salud de San Ignacio de Hidalgo concluyó con la jornada. Algunas personas que llegaron después de esa hora ya no alcanzaron a ser vacunadas. La primera información sobre esto refería que la vacunación en las comunidades solo se había cumplido al 50% y que las dosis estaban próximas a caducar, por lo que se invitó a la población a que acudieran por su inoculación. Pues qué triste noticia, se suspende la vacunación allá en San Francisco del Rincón. Bueno, y nada impidió que don Seferino llevara a su esposa a vacunar. Bueno, pues es la responsabilidad que se tiene, ¿no? Como pareja. Como una muestra del amor que ha hecho que su matrimonio dure más de 50 años, don Seferino Hernández Hurtado, de 75 años, acudió junto con su esposa Galina Uribe Estrada, de 83, a recibir la primera dosis de la vacuna contra COVID-19, a quien llevó a bordo de un triciclo. La pareja fue las primeras personas en recibir el biológico en el módulo instalado en el Auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras en el arranque de la jornada de vacunación en Celaya, informó la Secretaría de Salud de Guanajuato. Ella ya tiene rato enferma, tiene Parkinson, por eso no se puede mover, dijo don Seferino. Desde las 5 de la tarde del lunes, don Seferino decidió ir a apartar un lugar afuera del auditorio municipal para que tanto él como su esposa, quien padece mal de Parkinson, ya en etapa avanzada, pudieran ser inoculados. Ante la falta de hijos del matrimonio, fueron otros familiares quienes les ayudaron con el registro ante la Federación, y llegado el día de la vacunación y por vivir en la colonia Las Américas, a unas cuadras del auditorio, don Seferino decidió ir a pernoctar. Aunque por parte del personal del DIF les ofrecieron la vacuna para otro día, don Seferino no quiso esperar más y llevó a doña Galina al módulo ayudándose de su triciclo para ser vacunados. El auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras fue uno de los 13 puntos de vacunación que se instalaron en la ciudad y en donde durante el primer día se aplicaron 1,200 vacunas a los adultos mayores. Felicidades a don Seferino por esta buena tarea
de apoyar a su esposa que tiene Parkinson. Prueba de amor. Está usted en Noticias desde el Centro con información de aquí, del estado de Guanajuato. Fiscalía de Guanajuato revela huachicoleo en Pemex, esto es en Salamanca. El almacenamiento y distribución de Pemex estuvieron bajo control de huachicoleros que lograban cargar combustible de manera ilegal al interior de las terminales de abastecimiento y distribución en los municipios de Salamanca y San José Iturbide, para luego comercializarlo en el mercado negro hasta el punto que la paraestatal maquilló un accidente ocurrido durante el año 2017. Durante su comparecencia ante diputados del Congreso de Guanajuato, el fiscal del Estado, Carlos Samarripa, dio a conocer datos relevantes respecto a cómo el crimen organizado no solo robaba hidrocarburos desde dentro de la refinería de Salamanca en pipas robadas, sino que hasta se daban el lujo de operar completamente una terminal de abastecimiento y distribución en el municipio de San José Iturbide. El primer hecho al que hizo referencia Samarripa Aguirre fue lo ocurrido el 15 de marzo del 2017, cuando Petróleos Mexicanos reconoció un accidente en esta estación ubicada a un lado de la refinería del municipio de Salamanca. Pemex informa: esta tarde se registró una explosión en Salamanca, no hay personas fallecidas ni daños materiales severos, posteó la paraestatal en su cuenta de Twitter. Posteriormente, la empresa del Estado hizo referencia a que 3 trabajadores de Pemex y 5 trabajadores externos resultaron lesionados, de los cuales finalmente se dio a conocer el fallecimiento de una mujer. Sin embargo, 3 años después de los hechos se dio a conocer que en el interior, en Salamanca, a lo que en realidad sucedió es que dentro de sus instalaciones se encontraban personas ajenas a la empresa con una pipa con reporte de robo sustrayendo el combustible. Hace unos años, todos nos dimos cuenta de una explosión que hubo en la puerta 7. Era una pipa robada. Las personas que fallecieron eran unas personas que traían una pipa robada y no se puede imaginar ni justificar como una pipa robada. Y gente que no eran trabajadores de Pemex estaban ahí en ese lugar cargando este tipo de pipas, sobre todo dentro de las instalaciones de la refinería de Salamanca. Está dicho todo. El huachicoleo en las propias instalaciones de la refinería. Imagínese usted. Y en otras noticias también de esta tarde, desde aquí, desde Guanajuato, Ejército Mexicano busca erradicar homicidios dolosos también por allá en el municipio de Salamanca. Se despliegan 1,000 elementos de las fuerzas del Ejército que llegarán a las calles de Salamanca en un operativo coordinado en los 3 órdenes de gobierno. El objetivo es sumamente claro: buscan incidir en materia de homicidios dolosos. Estos elementos se encontraban previamente desde el 4 de marzo en el municipio de Celaya, pero ahora van a estar en Salamanca. Adicionalmente, se reporta en el estado una baja del 34% en homicidios dolosos en lo que va del actual periodo 2021. Arranca vacunación en Silao, pero se quejan de una completa desorganización. Bueno, pues no era para menos, ¿no? Las vacunas llegaron ayer martes a las 8 de la mañana, pero hubo gente, la mayoría de la tercera edad y sus acompañantes, que se formaron desde un día antes para alcanzar el turno para ser vacunados. Malos tratos, desorganización, personas en sillas de ruedas y con oxígeno sin atender.
y horas entre el frío y el sol. Es lo que denunciaron algunas de las personas que se formaron a las afueras de la Unidad Deportiva Municipal en Silao para recibir la vacuna contra COVID-19. Las vacunas llegaron ayer martes a las 8 de la mañana, pero hubo gente, la mayoría de la tercera edad y sus acompañantes, que se formó desde el lunes antes para alcanzar su turno. Dice Gabriela Reyes, que asistió con su papá y su mamá, ambos de la tercera edad y enfermos. Fue una de las afectadas, pues denunció malos tratos por parte de los integrantes del gobierno federal. Sigue la mata dando. Y estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Esto ha sido todo. Noticias desde el Centro en su primera emisión. Yo les invito para que nos acompañe a través de nuestras páginas YouTube, Twitter, Facebook e Instagram a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas. También le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los espero el día de mañana, jueves, a partir de las 15:03 de la tarde. Antes de retirarnos, las recomendaciones de todos los días. Si no tiene que salir de casa, no lo haga, quédese en su casa. Si por algún motivo tiene usted que salir, no olvide llevar con usted el cubrebocas. Es importante que nos acostumbremos a esta nueva forma de vida. Debemos de llevar siempre puesto nuestro cubrebocas. Es para protegernos, para no contraer el coronavirus y también para proteger a nuestros semejantes. Lleve consigo el cubrebocas. Es muy importante. También le invito para que no acuda a lugares donde haya concurrencia de personas, porque existe la posibilidad de que contraiga el coronavirus. Lávese las manos muchas veces durante el día, con mucha agua y con mucho jabón. Mantenga la sana distancia, 1,5 metros a 2 metros entre persona y persona. Y después de hacer cualquier actividad con sus manos, utilice el gel antibacterial. También nos ayuda a prevenir, a contagiarnos del coronavirus. Le invito para que atienda las recomendaciones que hacen las autoridades de la Secretaría de Salud. Lo hacen por nuestro bien, para protegernos nosotros de esta terrible pandemia. Les recuerdo que el coronavirus sigue vigente. Preocupante los números dados a conocer, tanto el número de contagios como el número de personas fallecidas por causa del coronavirus. Hay que protegernos y proteger a nuestras familias. Muchas gracias. Los espero hoy a las 6 de la tarde en Noticias desde el Centro, segunda emisión, en vivo a través de la página de Facebook. No me dejen solo, acompáñenme hoy a las 6 de la tarde en Noticias desde el Centro, segunda emisión, página Facebook. Os espero el día de hoy. Gracias, mil gracias. Que tengan y pasen una feliz tarde. Y les recuerdo, no me dejen solo, acompáñenme. Hasta mañana. Los espero.